Documento. Dale play a la información. Amigos, un saludo y bienvenidos al tercer programa de Documento. Un espacio informativo que abre las compuertas a relatos desconocidos, haciendo más profunda la comprensión de la noticia. Retén de Katia. Crónica de una implosión. Hoy dedicamos al programa al Retén de Katia, crónica de una implosión. Un penal en la historia de la ciudad de Caracas en el que algunos detenidos pagaron condenas temporales y otros estuvieron hasta morir. Un centro de reclusión que excedió su máxima capacidad, impidiendo una vida digna para los recluidos, y en el que paredes y barrotes guardaron miedos, gritos, sufrimientos y secretos a lo largo de su historia. En Crónica de una implosión, prepárense para entrar al Retén de Katia. A principios del siglo XX, Caracas comenzaba una progresiva era de expansión territorial, de crecimiento económico y demográfico. Esa ampliación era visible en Katia, un sector de nombre indígena ubicado en el noroeste de la capital venezolana y que ha mantenido su gentilicio en el tiempo a pesar que en 1936 el presidente Eleazar López Contreras lo funda como parroquia y que toma su nombre del apellido del prócer de la independencia, Antonio José de Sucre. Para el historiador, profesor universitario y sexto cronista de Caracas, Guillermo Durán, el título de Parroquia Sucre no fue algo casual, sino que se debió a una resolución política dictada en 1894 para conmemorar el centenario del Gran Mariscal de Ayacucho. Entonces al Consejo Municipal no se le ocurre otra cosa para manejar a Sucre. Es un poco enrevesada esta historia de quitarle el nombre del caserío Katia por el caserío Sucre, pero no contento con ello, hacen una disposición legislativa en este Consejo Municipal, donde que en adelante, a partir de 1894, no podía hacerse ningún tipo de trámite y solicitudes de terrenos y bienes en el caserío que no llevara el nombre de Sucre. Entonces, eso es lo que de alguna manera, digamos, responde a por qué se va a llamar en 1936, el 22 de enero de 1936, Parroquia Sucre. Pero en ese tiempo la capital venezolana aún contaba con La Rotunda, una cárcel ubicada en el centro de Caracas, donde eran privados de libertad los enemigos y adversarios del gobierno de Juan Vicente Gómez y que duró casi 3 décadas de horror. En 1936, poco después de asumir el mando del país, Eleazar López Contreras, quien fuera su ministro de Guerra y Marina, decide demoler ese símbolo de tortura del régimen gomecista. El propio hijo del ahora presidente estuvo preso allí por participar en la insurrección de la llamada Generación del 28. La Rotunda se llama así porque era redonda. Había una serie de calabozos, los presos pasaban horas terribles, engrillados con unas bolas de 80 libras, te puedes imaginar. Al morir Gómez, inmediatamente el gobierno de mi abuelo decidió eliminar la Rotunda para comenzar una nueva época y borrar el pasado tan feo y horrible que había sido, representaba la Rotunda. Y se hizo sobre la Rotunda la Plaza La Concordia, buscando la concordia nacional.
El equipo de documentos se trasladó a la plaza. Se ha mantenido junto a este estacionamiento que presta servicios a los habitantes de la Concordia. Sin embargo, a 8 décadas de ser demolida la rotunda, sus historias de pánico aún se escuchan a lo largo de estos 3 sótanos. Hay muchos usuarios que siempre suelen contar que cuando ellos estacionaban aquí, una señora cuenta que ella venía del trabajo, bajó por las escaleras mecánicas y usaba zapatos de tacones. Y se le enterró en una de las escaleras y de broma se va de boca. Y vino un señor y la agarró por detrás. Cuando ella volteó a ver al señor, ya no estaba. Wow. ¿Sí? Y 2 personas que estaban allí también vieron al señor, pero más no lo vieron por más ninguna parte. De la Concordia regresamos a Catia. Y es que 30 años después de ser demolida la rotunda, fue construida en la popular parroquia Sucre de Catia, el 19 de marzo de 1966, el protagonista de esta historia, el internado judicial de los Flores de Catia, popularmente conocido como el Retén de Catia por el presidente Raúl Leoni. Para su inauguración, este penal estaba destinado para una población reclusa de 650 privados de libertad. La distribución arquitectónica de ese establecimiento penitenciario es que tenía 2 torres. La torre sur, que tenía 5 pisos con celdas colectivas. La torre norte, con 5 pisos también, pero esos pisos estaban distribuidos. El 5.º para detenidos por prefectura, el 4.º piso para depósito de PTJ, que las personas que ya tenían una autodetención los pasaban a esos calabozos del 6 de la PTJ y posteriormente hacían la distribución para la Torre Sur cuando ya pasaban a manos de los tribunales y eran celdas para 10 personas y en esas celdas de 10 personas metían a 100. La nueva cárcel, construida por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión de 7 millones de bolívares para la época, representó un cambio para el modo de vida de la comunidad de Catia. Bueno, los presos que gritaban, pedían auxilio, lloraban, nos alumbraban con espejitos para acá, para la casa. Después recuerdo cuando se escapaban, una vez que se estaban escapando y gritaban y nos decían que cerráramos las puertas a la gente porque se nos podían meter. Nosotros tenemos viviendo aquí como 45 años, porque mi mamá murió y después porque nosotros llegamos a vivir aquí. Ya en esa época que todo esto estaba ya con personas pues poblado pues, ya era un peligro. Pero ¿sabe usted cómo era la vida dentro del Retén de Catia? Al regresar se lo contamos. Documento. Dale play a la información. Retén de Catia. Crónica de una implosión. Aunque el Retén de Catia fue construido para albergar a 650 reclusos, con los años el hacinamiento se convirtió en uno de los principales problemas de las autoridades penitenciarias. Especialistas calificados lo cuestionaron, advirtiendo sus posteriores consecuencias. Un hombre que cumplió condena en los años 80 nos contó en exclusiva para Documentos su paso por el retén. ¡Policía! ¡Policía!
La reinserción social del hombre que es privado de libertad es el fin del régimen penitenciario venezolano. Bajo esa concepción fue construido el internado judicial de los Flores de Catia. Pero, ¿qué fue ocurriendo con los años? Había ocio. El ocio no es nada edificante, digamos, para ningún modelo de reinserción del delincuente. Había violencia intercarcelaria, o sea, entre reclusos. Había muchas muertes heridas por los mismos reclusos, evidentemente con armas de fabricación carcelaria. En aquel entonces chuzos hechos con patas de la mesa o con cualquier elemento que ellos pudieran constituir un cuchillo que llamaban chuzo, y ellos mismos lo hacían y peleaban con esos chuzos. Freddy Liscano, quien estuvo casi una década recluido en el retén en los años 80, certifica las horas de inactividad que pasaban diariamente. A sus 72 años recuerda a la cárcel como un espacio de lucha y sobrevivencia. Yo me la pasaba jugando dado, porque yo era jugador. Ajá. Yo jugaba dado. Entonces estábamos jugando dado, 4 o 5 personas así jugando dado. Entonces yo le hago una parada a un tipo y el hombre me planta los dados. Me lo planta, entonces, bueno, ¿cómo hace eso? No, ¿qué tal? Y entonces ahí salió una discusión. Hoy en su Catia natal, orienta y le habla a la juventud para alejarlos de los malos pasos. Rafael Narváez es un abogado penalista y defensor de los derechos humanos. En los 90 fue parlamentario del extinto Congreso Nacional. Presidió la Subcomisión de Asuntos de Hacinamiento Carcelario. Ya para esa década, el universo de presos en Venezuela era de 8.170, situación esta que iba agravando la operatividad del sistema. He propuesto hoy en una reunión de urgencia con el ministro encargado, doctor Betancourt, que el personal del Ministerio de Justicia que elabora el retén de Catia sea sustituido por otro personal, para ir descartando el grado de responsabilidad y de complicidad. Hoy, casi 3 décadas después de la eliminación del retén de Catia, Narváez insiste que la reorganización de los reclusos por tipificación de delitos era imperativo. Lo que estamos proponiendo en esa oportunidad era una clasificación, que eso no necesitaba dinero, sino poner orden en los pabellones y buscar la forma de recursos presupuestarios que aprobaba la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y después fortalecida por la Cámara del Senado, buscar recursos económicos para construir cárceles, no para motivar el delito, sino para desasinar y obligar a los jueces que asistieran a los centros penitenciarios. Pero mientras más presos ingresaban al retén, con el pasar de los años, ese ambiente carcelario socialmente se amalgamó con la vida diaria de los catienses. Aunque muchos rechazaban tener un centro penitenciario en su comunidad, para las familias de los reclusos era una bendición. El hecho que la cárcel estuviera en medio de la ciudad facilitaba el encuentro entre el detenido y sus familiares y sus abogados. Su traslado a los tribunales, había un conjunto de factores que eran facilitados por esa presencia. No es fácil decir si eso podía servir a su reinserción social, pero ciertamente servía para que pudiese mantenerse un contacto mucho más directo con las personas y con los familiares que los podían visitar. Y era difícil porque cuando se escapaba un preso, bueno, cierren las puertas, no salgan, cierren ventanas, y era que teníamos que permanecer dentro de la casa. De hoy en día veo tantos penales que en realidad no están cerca de los familiares, están tan lejos que se hace imposible, que hay muchos detenidos que pasan sus años y muchas veces no ven los familiares por los sitios tan lejos. ¿Recuerda usted a un hombre apodado Hernancito, quien en los años 90 se fugó del retén? Al regresar se lo contamos. Documento. Dale play a la información. Retén de Catia. Crónica de una implosión. El
pensamiento recurrente de todo preso, tarde o temprano, es huir. Tal es el caso de Hernán López Ortuño, alias Hernancito, quien en 1995 estuvo condenado a 20 años de prisión por el homicidio del Grande Liga Gustavo Pulidor y que meses después logró evadirse del retén de Catia. Para sorpresa de las autoridades, en 1996, nuevamente este hombre aparece en la palestra pública al ser protagonista de un secuestro en la urbanización Terrazas del Ávila, al este de Caracas. Pero 4 años antes, el 27 de noviembre de 1992, nuevamente se registró una fuga, esta vez masiva, donde lamentablemente murieron muchos presos, y fecha que quedó registrada en la historia carcelaria venezolana como la masacre del retén de Catia. Para entender la mente de un privado de libertad, es necesario comprender las 8 funciones básicas del cerebro humano, como son orientación, memoria, facultades intelectuales, lenguaje y el pensamiento. Para el psiquiatra y presidente del Colegio Médico de Caracas, Fernando Bianco, el recluso, al ser internado en un centro penitenciario, cambia inevitablemente sus creencias y readapta su visión enmarcada en su nueva realidad. Puede llevarlo a él a cumplir lo que quiere cumplir cualquier persona que está presa, pues, que es huir. Hay que escapar de aquí, pues. Y ese es un pensamiento que está sembrado y que siempre está ahí. Otras personas dicen, bueno, como voy a estar aquí un número de años, un tiempo largo, pues me voy a tener que adaptar, pues. Y otras personas, pues, ni huyen ni se adaptan, sino acuden a conductas donde hay lesiones en el contenido del pensamiento, o pueden haber expresiones motoras terribles, o inclusive pueden entrar en un estado de psicosis. Pero esos pensamientos de huida de Hernán López Ortuño, alias Hernancito, se concretaron el 18 de diciembre de 1995, tras fugarse del retén luego de estar 6 meses en prisión por el homicidio del Grande Liga Gustavo Pulidor, crimen que conmocionó al país. El caso Pulidor llama nuevamente la atención, esta vez con la captura de Hernán Gregorio López Ortuño, la última persona solicitada por el asesinato del pelotero. El jefe de homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial, comisario general Leonardo Díaz Paruta, sostiene que la evasión de este hombre fue un duro golpe para las autoridades. 3 custodios del penal fueron detenidos. Realmente es un sentimiento de frustración cuando luego, después de tanto trabajo y de estas personas haberle dado muerte a un ciudadano de la valía de Gustavo Pulidor, se fuga. Realmente le perdimos la pista por aproximadamente 1 año cuando conocemos de él nuevamente en el caso de Terrazas del Ávila. Luego de ser recapturado tras el suceso de Terrazas del Ávila en 1996, Hernancito cumplió condena en la Penitenciaría General de Venezuela. Salió en libertad en 2015 tras un beneficio por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario. Finalmente, el 26 de julio del 2018, cayó abatido tras enfrentarse a comisiones policiales en el sector La Quebradita 1 de Artigas en Caracas. Pero el 27 de noviembre de 1992, mientras se registraba una asonada militar en Venezuela, en el retén de Catia un centenar de presos se evadieron. Muchos fueron recapturados. El periodismo documentó aquel suceso. Estamos frente al retén de Catia. La situación aquí se ha complicado. Algunos familiares de los reclusos están reclamando, llorando, porque al parecer ha habido una masacre adentro. El reportero Santiago Gutiérrez y su equipo cuentan lo que vivieron en aquella cobertura. Y esto se produjo en forma simultánea a los aviones que estaban volando sobre la ciudad de Caracas. Nosotros estuvimos allí, recuerdo que tuvimos que,
colocarnos debajo del puente que está en el distribuidor de la avenida Sucre, allí con la autopista, por la situación realmente crítica que había desde los aviones y el movimiento de todos los presos que en ese momento, bueno, buscaban de alguna manera escapar, y esto generaba un problema adicional. Cualquier preso podía meterse en casa de los familiares de esa zona y esto iba a agravar la situación. Tienes que cuidarte mucho porque no sabías quién eran los que se habían fugado, quién eran los funcionarios, porque todos estaban de civiles, y a ver que estaba muy pendiente, pues. Era un peligro porque tú no sabías de dónde podían venir las personas, pues. Y bueno, y cuidarte mucho y cuidar tu imagen, tu sonido, tu trabajo. Tarek William Saab es un abogado, activista y defensor de los derechos humanos. En los años 90 le tocó liderar la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas. Las actuaciones que hizo la Fiscalía posterior a ese hecho demostró que allí no hubo ningún enfrentamiento y lo que se sucedió allí fue una vulgar masacre. Desde el 5 de agosto del 2017 es el fiscal general de la Nación. Considera lo ocurrido el 27 de noviembre de 1992 en el retén de Katia como una verdadera masacre. Para él nunca hubo justicia. Uno de los hechos más atroces que pueda recordar la historia carcelaria venezolana, donde tampoco hubo un solo detenido, ni un funcionario de la Policía Metropolitana, ni el propio Antonio Ledesma fue procesado por ese macabro hecho en donde, aparte de estar secuestrado, de estar judicialmente negada su derecho a la defensa, un juicio justo, estas personas fueron asesinadas literalmente en los términos más terribles que pueda recordar la historia moderna venezolana. Pero ¿cómo se preparó la implosión del retén de Katia? ¿Quiénes fueron los involucrados? Al regresar se lo contamos. Documento. Dale play a la información. Retén de Katia. Crónica de una implosión. El 9 de febrero de 1996, 11 años después de su primera visita a Venezuela, el Papa Juan Pablo II nuevamente pisó suelo nacional. Su primera parada al llegar fue dirigir un mensaje a los presos del retén de Katia. Hago un apremiante llamado a la Administración de Justicia para que el sistema carcelario sea siempre respetuoso de la condición del hombre, es decir, que se promuevan en este y en los demás centros penitenciarios condiciones de vida más acordes con la dignidad humana. Para los catienses, la visita de su santidad también representó una luz de esperanza. El Papa se paró allá arriba, lleno de globos, como saludando al Papa, y los presos ahí saludando y gritando. Fue espectacular, un santo padre en una cárcel, imagínate, no piensa que es que va a ser un milagro y va a sacar a toda esa gente de allí. Para los catienses, ese milagro sí se cumplió. Fernando Egaña es abogado y fue ministro de Información del segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. Fue uno de los hombres que coordinó junto a otros representantes del gabinete vinculados al área de justicia el éxito de aquella operación. Certifica con aquella decisión ejecutiva el compromiso del gobierno de cumplir la promesa a su santidad. Después que el Papa fue al retén de Katia, el retén de Katia no podía quedar. Había que salir del retén de Katia. Y la manera de salir del retén de Katia era demolerlo. Eso era un homenaje también al Papa. Y era una necesidad y era una petición del pueblo de Katia. Y la manera de demolerlo fue con una implosión que organizaron
la gente de CABIM conjuntamente con otras instancias de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo. Eso no se hizo con la finalidad de que se convirtiera en un show publicitario o en un golpe de propaganda. Eso se hizo con la finalidad de que se convirtiera en un símbolo de que el sistema penitenciario venezolano no estaba condenado a ser el horror del país. El 16 de marzo de 1997, luego de 3 décadas de haberse construido en el gobierno de Raúl Leoni, se concretó la voladura del retén. Meses antes, los presos fueron trasladados a otros centros de reclusión cercanos al área metropolitana de Caracas. Los venezolanos y el mundo tenían los ojos puestos en aquella operación. Este es el momento cuando el presidente de la República, doctor Rafael Caldera, activa el protocolo de seguridad para la posterior implosión. Dele. Él es el ingeniero de mina Ladislao Presier. Este hombre explosivista civil fue el protagonista de la implosión del retén de Katia. Para la época era gerente de asistencia técnica de CABIM. Tuvo un mes de preparación y utilizó 120 kilos de explosivo conocido como C4. El sistema de detonación utilizado fue antiestático de origen sueco basado en detonadores de tubo de choque que fueron distribuidos entre columnas y paredes. La operación técnicamente fue impecable. El general Jung le enseñó primero al presidente qué botón iba. Primero iba a presionar el botón de carga y después el botón de descarga. Pero a la final el general tuvo que apoyarlo porque estaba medio nervioso el presidente, porque hasta yo que estaba casi al lado de él, escuché decirle: general, ¿usted está seguro que esto va a funcionar? Estaba asustado, ¿no? Y entonces, y la primera dama también estaba al lado y bueno, total que quien accionó eso fue el general Jung. Bueno, y todo, gracias a Dios todo salió perfecto, de acuerdo a lo planificado. Y salvaguardamos, digamos, no hubo rotura de vidrio, no hubo gente lamentándose. Todo el mundo abrió las ventanas como medida de seguridad. Y pues no hubo mayor cosa, que la gente muy contenta enseguida cuando yo di la orden de que podían acceder a los escombros. Eso fue una multitud, ahí calculan que habían no sé cuántas, 50.000 personas. La cobertura audiovisual de aquella exitosa implosión estuvo a cargo del director de televisión Edgar Liendo. Trabajó muchos años como asesor del presidente Caldera. Cuenta los detalles que le tocó dirigir para lograr una transmisión impecable. Ubicar bien la cámara, tener un buen tiro de cámara, un ángulo de cámara, vamos a llamarlo así, y tener conocimiento de lo que se está haciendo en ese momento. Entonces hay que sentarse a hablar con las personas que están encargadas de eso, la magnitud de la explosión, para saber dónde voy a poner la cámara. ¿Cómo se ubica uno con la cámara? Yendo al sitio de una pregira para poder llevar exactamente esa implosión, que lo viera todo el mundo en ese momento. Pero, ¿qué hay hoy en día en esos espacios tras la demolición? Además, conocerán la historia de una mujer que vivió una experiencia paranormal tras llevarse a su casa un escombro del retén tras la implosión. Al regresar se lo contamos. Documento. Dale play a la información. Retén de Katia. Crónica de una implosión.
Luego de la explosión del retén, para tranquilidad de los habitantes de Catia, estos espacios fueron compartidos entre el Parque del Oeste, hoy conocido como Ali Primera, y la Universidad Experimental de la Seguridad UNES. Sin embargo, hasta el último día, este centro penitenciario ubicado en el corazón de Caracas estuvo marcado por misterios. Carmen Lucía Ponce es criminalista de profesión y esposa de Ladislao Presiller, el hombre que implosionó el retén de Catia. Cuenta que luego que su marido culminó con éxito la voladura, llevó a su casa un pequeño trozo de concreto de aquellos escombros como recuerdo del trabajo realizado, como lo ha acostumbrado con otros proyectos dentro y fuera de Venezuela. No obstante, para ella, desde el primer momento una energía negativa emergía de aquel pedazo de piedra. Y le dije, no me gusta eso. Y yo tenía en el pasillo un altarcito con mi virgencita, mi San Miguel, ¿no? O sea que San Miguel tiene la espada que estaba pisando al demonio. Y bueno, pero lo dejé por complacerlo. Estábamos un día haciéndonos las uñas con mi manicurista acá. Estaba la señora que me trabaja, una señora de religión evangélica, y mi hija y yo. Mi hija pasó al baño y no sé por qué razón, porque ella nunca se metía con eso, le sacó la espada a San Miguel. Y cuando me la trajo acá y le digo, ¿por qué hiciste eso? Y me dice, bueno, está bien, yo se la pongo, no sé por qué lo hice. Y cuando él trató de ponérsela de nuevo, no le entraba en las manitos a San Miguel. Entonces fuimos todos allá a ver por qué y ayudar. Yo tenía un velón encendido, pues siempre lo tenía, y de repente, cosa horrible, cosa que de verdad la digo porque tengo testigos y yo lo vi. Se empezó a formar una figura al lado, una figura negra como un Buda, pero con las orejas puntiagudas así, y con punticos en la barriga, como un azabache. Y la señora que estoy diciendo que trabajaba acá, que era evangélica, empezó a orar. Padre, ayúdanos, no sé qué. Y ella orando, y de repente la luz de la vela se fue hacia esa figura y la achicharró, que quedaban como pedacitos de tape negro. Eso fue lo que quedó. Entonces, cuando le tratamos de meter la espada a San Miguel, ahí entró. Entonces, no sé qué explicación darte, la verdad, pero eso ocurrió. Regresamos a Catia, y es que durante el acto de la implosión, el artista catiense Jacobo Borges valoró la decisión gubernamental que los terrenos donde estaba el retén fueran anexados al Parque del Oeste, dándole la bienvenida al nacimiento de una nueva era para la parroquia Sucre. Cuando caiga el retén en solo 2 segundos, sobre la colina formada por los escombros, entre plantas y árboles, estará el pabellón de Venezuela como símbolo para una Catia nueva, y se abrirá una puerta hacia el gran sueño de los catienses. En estos momentos difíciles en que debemos rechazar el hábito al horror y abrirnos a lo que tenemos derecho, a la belleza, al espíritu, a la imaginación, a la creación, al desarrollo de la capacidad intelectual. Precisamente el 9 de julio de 1995 fue construido dentro del Parque del Oeste el museo que lleva el nombre del maestro Jacobo Borges como un homenaje a su Catia natal. Su legado trasciende no solo en obras materiales, sino con una filosofía donde el arte se acerca a la parroquia y el parroquiano hace suyo el arte. Se ha logrado esa interacción con la comunidad, se ha logrado, además de eso, que la academia funcione desde acá. Cuando digo la academia, aquí en nuestros espacios funciona el PNF en Artes Plásticas, mención Museología, y funcionan otras menciones de la Universidad de las Artes. Entonces, qué bueno que la comunidad catiense tenga allí cerquita la universidad, tenga la casa de estudio ahí muy cerca, que tengas el lugar para disfrutar de las obras, que tengas el lugar para estar en esparcimiento y recreación los fines de semana, pero que también sea un lugar para la formación académica. En el resto de los terrenos donde estaba el retén de Catia, fue construida también el 13 de febrero de 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, como reza su misión, formar para transformar garantizando el derecho a la seguridad.
¿Pero qué le dejó a usted la implosión del retén de Katia? Un antro carcelario que era el símbolo, como te dije, de lo peor de la realidad venezolana. Y eso, bueno, afortunadamente desapareció. Y esperemos que para siempre. Fue un saludo a la bandera, fue un hecho totalmente, para mí, invisible, en tanto el hecho visible y real fue la masacre que allí ocurrió. Bueno, se acabó el retén de Katia, ahora hay una universidad ahí, la Universidad de la Seguridad, en fin, le cambiaron un poco aquella cosa ahí, el significado de todo eso. Pero eso no hizo que las otras cárceles mejoraran. La población de Katia necesitaba un respiro, necesitaba una vida distinta. Si ese penal fueran respetados, lo que era su población, su capacidad instalada, ese penal nunca fuera dado ningún tipo de problema. Deja una idea de resarcimiento a los catienses sobre lo que les sembraron allí en 1966 con la presencia de esa cárcel durante 3 décadas. Lamentablemente todo lo que pudo representar como la posibilidad de una nueva, de un nuevo tipo de cárcel, aquel gesto de la implosión del retén de Katia, pues no se ha cumplido. De un avance vino un retroceso. Recuerdos muy tristes, gente pidiendo justicia en algunos casos, gente pidiendo celeridad, que es lo que más le interesa al detenido. La eliminación de ese monstruo, como es reconocido, el monstruo del retén de Katia. Creo realmente que fue una decisión acertada. Después, cuando la gente salía con los ladrillos, vino a abrazarme, no sé qué, así como diciendo, me liberé de una gran presión que tenía. Amigos, y luego de la amplia investigación para producir este trabajo periodístico, podemos sostener, en función a las opiniones de los expertos consultados, que las cárceles no deben estar dentro de una ciudad, sino a sus afueras. A todos los involucrados con Retén de Katia, crónica de una implosión, gracias, muchísimas gracias. Yo soy Euclides Sotillo y será hasta una próxima oportunidad. Retén de Katia, crónica de una implosión. Documento. Dale play a la información.